¡Feliz Pascua! Quiero saludar a nuestros 19 campus y a los que están en línea. Muchas personas se pierden las puertas abiertas que Dios tiene para ellas en la vida. Y se las pierden porque A, no reconocen las puertas abiertas para ellas, o B, no están preparadas, o C, no tienen el valor para pasar por ellas. En la Biblia, en Juan 10, en el verso 9, Jesús dice así: Yo soy la puerta. No, yo la señalo, no, yo la abro, no, yo la creo. Yo soy la puerta. Y dice, los que entren a través de mí serán salvos. Esta es una declaración muy fuerte. Así que Jesús es la puerta ¿a qué? Hay muchos tipos de puertas en la Biblia. Hay puertas que son entradas y otras puertas que son salidas. Algunas puertas te dan entrada a cosas que quieres en la vida y otras te dan una salida de cosas que no quieres en la vida. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en la Escritura donde Dios abre sobrenaturalmente puertas de prisión para poder sacar personas. Yo puse 2 o 3 ejemplos ahí en tus notas hoy y vamos a ver uno en un minuto. Pero quiero decirte sobre las puertas de prisión. No tienes que estar tras las rejas para estar en una prisión. Hay infinidad de clases de prisiones. Algunos de ustedes han estado en una relación que sintieron como prisión. Estaban atorados. Se sentían atrapados en la relación. No podían entrar, no podían salir. Estaban atorados en esa relación. Se sentían aprisionados por la relación. Puedes estar aprisionado por un hábito. Puedes estar aprisionado por una adicción y te controla un pensamiento compulsivo, un miedo, la culpa puede aprisionarte, el resentimiento puede aprisionarte, un recuerdo doloroso puede atorarte en una prisión de tu pasado y no puedes seguir adelante. Puedes ser prisionero de las deudas y las deudas son tan abrumadoras en tu vida que sientes que te sofocas. Así que hay muchas formas de estar en una prisión sin estar tras las rejas. Puede ser emocional tu presión, con depresión y desánimo y decepción y desesperación, como taladrando dentro de ti. Puedes estar en la prisión de las expectativas de otros, lo que crees que tus padres o tu mamá o tu hermana, tus hermanos o tu esposo o esposa quieren que tú hagas en la vida. Puedes estar en la prisión de la tradición. Puedes tener un fracaso en la vida y quedar atorado y nunca más poder avanzar por esto en tu vida. Ahora, ¿cómo es que Dios te libera de algún área que te tiene esclavizado o cautivo o en prisión? Solo piensas, estoy atorado y no puedo avanzar. ¿Cómo es que Dios te libera de esas clases de prisión? Bueno, un par de cosas que hace. Una es que sacude los cimientos de tu vida, solo para que las cosas se suelten. Mira el tercer verso ahí en tus notas, más bien el cuarto, Hechos capítulo 16, verso 26, dice así, un ejemplo de abrir puertas de prisión. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Dios hace eso en tu vida. Envía un gran terremoto a tu vida y simplemente sacude todo. Y de repente tú cuestionas lo que siempre has creído sobre la vida, sobre ti mismo, sobre tu futuro. Simplemente sacude todo. A veces tú te preguntas, ¿es cierto lo que sentía? ¿Es cierto lo que yo creía? ¿Es lo que he hecho? ¿Realmente todo esto es lo correcto? Es un terremoto en tu vida y Dios te sacude porque quiere sacarte de la emocional o de la relación o financiera prisión. Otras veces Dios te da poder para poder salir. Mira en la pantalla lo que la Biblia dice en el libro de Efesios. Dice en el capítulo 1. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Los que creemos en Él, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué está diciendo? El mismo gran poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para ti. Jesús ha resucitado para liberarte de la prisión, de tu prisión.
No es física la prisión, sino emocional, mental, espiritual o relacional que te tiene todo amarrado. La puerta a la libertad es uno de los grandes temas de la Biblia. He puesto algunos versos de la Biblia. Jesús dijo, el Padre me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados. No está hablando solo de quienes están encarcelados, está hablando de las cosas que nos aprisionan. Dice, conocerán la verdad los hará libres, y si la verdad los hace libres, serán realmente libres. Dijo, he venido a traerles libertad. La Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La Biblia dice que fuiste llamado a ser libre. Este es uno de los principales temas, amigos, en la Biblia. No es un tema menor. Dios quiere que tú vivas libre. No quiere que estés en prisión por el pasado, o las presiones del presente, o por miedo al futuro, ni nada más. Dirás, ¿de qué quiere que me libere? Podría darte cientos de cosas de que Jesús quiere liberarte. Él quiere abrir las puertas de tu prisión y dejarte salir a la luz de la libertad. Te voy a dar solo 3. Número 1, si estás anotando, Jesucristo quiere darte la libertad y Él es la puerta. Primera, libertad de la prisión de las apariencias. Probablemente no lo habías pensado. Libertad de la prisión de las apariencias. ¿Qué estás aparentando en tu vida? ¿De qué finges que no hay problema en tu vida? Aunque todos los demás lo noten. Quizás sea un problema en tu matrimonio. Dices, ¿cuál problema? ¿De qué hablas? ¿Qué aparentas para gustarle a otras personas? Agradar a las personas es una trampa. Dios te dio forma para que seas tú, quiere que seas tú. La mayoría empezamos como originales, terminamos como copias del carbón. Empezamos a imitar lo que todos los demás hacen y de pronto dejamos que otras personas nos digan qué hacer, qué pensar, qué nos gusta, qué películas ver, en lugar de ser como Dios nos creó. Dios no quiere que vivas en la vida de apariencias ni una vida complaciendo a otros. Eso es una prisión. La Biblia dice en Proverbios 29:25, el miedo a los hombres es una trampa. Y en otras palabras significa, es incapacitante, es una discapacidad. Cuando siempre estás preocupado por lo que los demás piensen, estás discapacitado. Y dice, pero el que confía en el Señor estará protegido. ¿Por qué está tan mal preocuparse de lo que piensen los demás? Bueno, son muchas cosas. Número 1, pierdes el propósito de Dios para tu vida porque no puedes complacer a Dios y complacer a otros al mismo tiempo. ¿Voy a hacer aquello para lo que Dios me creó o voy a hacer lo que yo creo mi novia quiere que haga? Mis amigos quieren que haga. Y te pierdes el propósito de Dios. Yo no sé la clave para el éxito, pero sé la clave para el fracaso, complacer a todos. ¿Has descubierto que no puedes complacer a todos? Esta es la buena noticia, no tienes que hacerlo. No necesitas la aprobación de nadie para ser feliz. Eres tan feliz como decides ser. La felicidad es una elección. No necesitas aprobación de otras personas. Y si por cierto no la tienes ya, nunca la tendrás. Algunos tratan de obtener la aprobación de sus padres y están muertos. Si no te aceptaron, el problema fue de ellos, no tuyo. Aparentar es una trampa. ¿Sabes cuál es la plataforma de las apariencias en la sociedad de hoy? 2 palabras, redes sociales. Y tú sabes y pones una pequeña foto de un hermoso postre que comiste en la cena, entonces yo pongo una foto de otra mejor. Tú pones una foto de un atardecer, entonces yo pongo un mejor atardecer. Y tú pones una foto que muestra lo simpáticos que son tus nietos, entonces yo pongo una mejor. Y está causando competencia. Estudio tras estudio han demostrado que con Facebook y Twitter, Instagram y todas las demás redes sociales en aumento, la infelicidad también ha aumentado. Porque la gente está tratando de vivir como en 15 minutos de reality show en frente de los demás. Y viven su supuesta vida perfecta en frente de todos. Nadie, nunca pone en las redes sociales cómo se ve en el primer minuto después de levantarse. Nadie hace eso, no, es siempre tu lado bonito, es lo falso, ficticio, el lado aparente. Quieres que todos los demás piensen que tu vida es perfecta, pero sabes que entre lo real y lo ideal hay un gran hueco que está causando mucho estrés en tu vida. Y entre más caigas en esa trampa de la comparación, la Biblia dice que nunca te compares con nadie más, porque no hay nadie como tú.
No hay nadie como tú. Dios te hizo para que fueras tú, y cuando llegues al cielo no va a decir, ¿por qué no fuiste como tu hermana o alguien más? Dios quiere que seas libre de la prisión de aparentar. Mira este verso, Lucas 16, la Biblia dice, en el verso 15, a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Miren lo importante de este verso. Si siempre me preocupa lo que piensen los demás, siempre estaré preocupado por cómo me veo. Si yo valoro la imagen más que el carácter, entonces nunca seré feliz, porque siempre me preocupa, sucumbo a las opiniones de otras personas. Ni Dios puede complacer a todos. Pero eso no te deja crecer. Te lleva a una dirección equivocada, te pierdes el propósito de Dios para tu vida, causa hipocresía, y vives una vida de apariencias. ¿Cuál es el antídoto para la prisión de aparentar? ¿Cuál es el antídoto a ser ficticio, a siempre tener que verse como si tuvieras todo controlado? Todos saben que no tienes todo controlado porque nadie lo tiene controlado, pero todos pretendemos que sí. ¿Cuál es el antídoto para eso? Si quieren pueden anotar. Cambia tu enfoque hacia lo que Dios piensa. Necesitas tomar una decisión, elegir intencionalmente y decir, ya no me va a importar lo que otras personas digan en las redes sociales, ni en ningún otro lado. Lo único que me va a importar es lo que Dios piense sobre mi vida. Vive tu vida para una audiencia de uno. Y eso la simplifica sorprendentemente, y tu nivel de estrés baja. Y las puertas de esa prisión de perfeccionismo, esa prisión de apariencias, esa prisión de complacer a los demás, esas puertas solo se derrumban. La solución es un cambio de enfoque hacia lo que Dios piensa. Salmo 119, verso 45 es un buen ejemplo de esto. David dice, puedo andar con toda libertad. ¿Puedes tú andar con toda libertad o vives para satisfacer a los demás? Puedo andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas. Escucha esto lo simplifica. No tener que complacer a todos, solo complacer a Dios si le gustas a Dios. Y tú te gustas y otras personas no te quieren, es su problema. No es tu problema, es de ellos, dice más de ellos. Así que empiezas por liberarte de la prisión de las apariencias. Jesús es la puerta de la salida. Porque te ama incondicionalmente, nunca te amará más, ni menos de lo que te ama ya. Voy a darte una segunda puerta. Número 2, Jesús no es solo la salida de la prisión de las apariencias. Jesús es la puerta para salir de la prisión de la falta de perdón. La prisión de la falta de perdón. Cuando no dejas ir un rencor, no dejas ir un resentimiento. Cuando dejas que la ira se convierta en un resentimiento y el resentimiento en amargura. Te condenas a ti mismo a una prisión autoimpuesta que va a hacerte desdichado. Seguirás pensando en esa persona que te hirió 10, 20 años atrás. No le afecta a ellos, solo te está dañando a ti mismo. Quiero que oigan un buen ejemplo de todo esto hoy y denle la bienvenida a Danny Duchesne, que viene a compartirnos su historia. Bienvenido. Gracias, Pastor Rick. Hola familia Saddleback. Me llamo Danny Duchesne. El Pastor Rick ha hablado sobre las prisiones autoimpuestas en las que nos metemos al ignorar a Dios. Les compartiré mi historia de cómo el resentimiento y el rencor me llevaron a pasar 32 años de mi vida en una prisión física. Y cómo, en ese lugar, aprendí por gracia de Dios a pedir perdón, aceptar el perdón y perdonar a otros. Y cómo con el tiempo fui liberado. La Navidad de 1979, siendo un adolescente, supe que mis padres habían sido arrestados y encarcelados en México por traficar cocaína. Al levantarme en Navidad, con mis padres prisioneros en otro país, me llené de miedo y enojo. ¿Por qué me habían hecho eso, dejándome solo? Yo me sentía lleno de ira, miedo y ansiedad y decidí dirigirme hacia un estacionamiento y drogarme en mi auto. Aún recuerdo haber sentido un pequeño alivio de lo que me pasaba y tontamente decidí comprometerme a drogarme cada día por el resto de mi vida. Esa puerta que no debía haber abierto, pero lo hice y la dirección que tomé me costó 35 años de mi vida. Calmar mi temor,
enojo y dolor con drogas me aprisionó mucho antes de ser enviado a la cárcel. Como era joven no sabía que al acumular enojo lo conviertes en amargura y resentimiento y falta de perdón, lo cual es peor. El resentimiento endurece tu corazón. Al cruzar la puerta de la adicción me hundí en la espiral de una mala decisión tras otra. Me descubrí cruzando puertas que nunca pensé llegar a cruzar. Comencé a cometer crímenes para poder drogarme. Y cuando cumplí 18, mi vida estaba fuera de control. Con enojo y amargura asalté, robé y lastimé a otros. Mi dolor se volvió ira y mi ira se convirtió en resentimiento. Me sentía sin perdón y era implacable. Si te aferras a la amargura con el tiempo ya no te importa ninguna persona más. Mientras luchaba por saciar una creciente necesidad de alcohol y drogas, mis deudas crecieron. Me volví más imprudente al robar, sin importar si me atrapaban. Pero todo llegó a un abrupto final cuando fui parte de un crimen, en el que yo fui responsable de la muerte de 2 hombres. Gracias a Dios, pronto fui arrestado, en septiembre de 1982, lo que para mí fue ser rescatado, porque no habría podido salir de la adicción yo solo. Necesitaba ayuda. Solo en una cárcel antes del juicio me tomó 3 semanas limpiarme de las drogas y el alcohol, pero cuando estuve sobrio, el peso entero de mis crímenes, lo que había hecho, apareció en mi conciencia. Me sentí lleno de culpa, vergüenza y reproches, y luego me deprimí al reconocer a cuántas personas herí y hasta qué punto les hice daño. Creí que lo mío era imperdonable y que no merecía ser perdonado. Estaba perdido. Me sentía desesperado e incapaz de cambiar mi vida. Fue en mi punto más bajo que Dios me abrió la puerta de su gracia y perdón. Mientras estuve en la cárcel, mucha gente vino regularmente a verme y me compartían la buena nueva del amor de Dios, que Jesús había muerto por mis pecados, que podía ser perdonado aún después de lo que hice. Para mí fue difícil creer esta buena noticia. El único amor que conocía era condicional. Y aún me dolía haber sido abandonado por mis padres por drogas. También viví mucho tiempo como adicto y cometí muchos crímenes para creer que Dios me perdonaría. Gracias al amor de los cristianos que me visitaron en la cárcel y que me mostraron tanta hospitalidad, el amor incondicional de Dios irrumpió en mi amargura. Aprendí que Jesús mismo era la puerta al perdón y mucho más. Aprendí que Dios nunca me dejó de amar, incluso cuando estaba haciendo un caos de mi vida. Y tomé el riesgo, y con la poca fe que tenía, crucé la puerta hacia una nueva vida en Jesús. Le di todas las piezas de mi vida rota. Dije, Dios, si puedes hacer algo con el resto de mi vida, te serviré a ti y a otros donde esté, y con el tipo de vida que me quede. Al orar en esa pequeña celda, el 7 de noviembre de 1982, esperando un juicio que me encerraría de por vida, entré por la puerta de Jesús y finalmente fui liberado por dentro. En el juicio me condenaron con doble cadena perpetua. Así que a los 19 años caminé hacia la puerta de la prisión, sin esperar ver el mundo exterior de nuevo. Pero por el perdón de Dios, mi vida en la cárcel sería una vida de gozoso servicio a Dios. Físicamente estaba encarcelado, pero en el interior había sido liberado. Estando en la cárcel pude leer el libro del pastor Rick, Una vida con propósito. Comencé a crecer espiritualmente y le escribí al pastor Rick. En las prisiones lanzamos 40 días con propósito y lo repetimos una y otra vez, y muchos vinieron a Cristo. Luego celebramos la recuperación, que también tuvo un gran impacto en esa prisión. En lo personal fue a través de ese programa, donde yo aprendí a pedir perdón, recibir perdón, enmendar y ofrecer perdón a quien me haya lastimado. En ese proceso fui llamado y comisionado para hacerme pastor. Algo que fue difícil para mí fue perdonarme. Luego de experimentar abandono, drogadicción y la prisión, no era fácil sentirme perdonado. Además, la ropa de los reclusos
dice prisionero en todos lados. Cada día hay una voz constante que dice no perdonado o imperdonable. Pero cuando recordé cómo Dios cambió mi vida, me di cuenta de que no fue cuando mi vida estuvo limpia, que Él me perdonó. Fue mientras estaba en lo peor. Dios también me mostró su amor por mí enviando personas a mi vida que expresaban el amor de Dios por mí. Muchos pastores de la iglesia Saddleback me dieron ánimo, como el pastor Rick, los pastores John y Johnny Baker, el pastor Tom Holliday, el pastor David Chong y el pastor Steve Ruttenberg. Saddleback apoyó a la iglesia que plantamos en la prisión y apoyó Celebremos la Recuperación. 13 años después, el pastor Rick le escribió al gobernador de California y le pidió que me liberara de la prisión física para poder venir a servir aquí en Saddleback Church. Y funcionó. La víspera de Navidad del 2014 salí por la puerta de la prisión física. Me liberaron 35 años después de saber que mis padres fueron arrestados en México. ¿Cómo pasó eso? Ya logré reconectarme con mi familia y juntos hemos experimentado el perdón de Dios. La puerta del perdón de Jesús me dio una vida nueva llena de bendiciones. Por su perdón estoy casado, soy pastor en Saddleback y director nacional de Celebremos la Recuperación en las cárceles. Por cierto, lo único que ese título significa es que si quieres ir a la cárcel, yo sé cómo ayudarte. Y para concluir quiero decir esto. Si me hubieran dicho hace 35 años, como un chico adicto y un criminal con doble cadena perpetua en prisión, que un día sería pastor de una iglesia, mucho menos pastor de la innovadora iglesia Saddleback, habría dicho, estás loco. Pero así es la gracia de Dios y está disponible para ti si tan solo abres la puerta. Gracias. Bien hecho, Danny. Gracias, Pastor Rick. No sé quién seas o qué has hecho, pero no tienes ni idea de a dónde Dios te quiere llevar. Al igual que Danny no tenía ni idea de adolescente, que un día terminaría como pastor en Saddleback Church. Pero tienes que dejarlo ir, tienes que dejar ir el dolor. ¿A quién le guardas resentimiento? ¿En quién piensas cuando tu mente baja la velocidad? Ellos me lastiman. Nunca dejaré que otro hombre se me acerque gracias a esa persona. Nunca dejaré que otra mujer se me acerque gracias a esa persona. Estás en una prisión. Te acabas de encerrar a ti mismo. Verás, la Biblia dice que el resentimiento y la amargura te comerán. Hay 3 razones para dejarlas ir. ¿Por qué no las escribes? Anótalas en tus notas, son 3 versos, 3 razones por qué debes dejar ir, no porque ellos lo merezcan, pues no. Pero aquí las 3 razones. Número 1, porque Dios me ha perdonado. Nunca tendrás que perdonar a nadie más de lo que Dios ya te ha perdonado a ti. Y Él ya te ha perdonado y quiere que perdones a alguien más. Romanos 8, capítulos 1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Esto significa que todos tus pecados han sido perdonados. Todo lo que has hecho mal, todas tus decisiones tontas fueron perdonadas y olvidadas. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado. Jesús es libertad total. Esta es la puerta de la libertad. Los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Muchos están en un círculo vicioso y pasas de un pensamiento a otro y le das vuelta otra vez y lo haces una y otra vez y las pruebas y fracasas, te sientes mal, pruebas, fracasas, te sientes mal y te quedas atrapado en un círculo vicioso de vergüenza, resentimiento o amargura. Y tienes que dejarlo ir, primero porque Dios ya te ha perdonado y quiere que lo dejes ir. Número 2, necesitas dejarlo ir, porque el resentimiento me hace sentir miserable. Esto no daña a nadie más. Mientras le das vuelta y te preocupas y recuerdas cómo esa persona te lastimó, ellos ni están pensando en ti.
No los estás lastimando con tu amargura. Créeme, es como tomar veneno y esperar que los mate a ellos. No funciona. Solo te lastima a ti. Algunos dejan que personas que los lastimaron hace 10, 20 o más años atrás los sigan lastimando, aferrándose al recuerdo. Eso es tonto. Ya no pueden lastimarte, a menos que elijas aferrarte al dolor. En el momento que lo dejas ir, en cuanto dejas de culpar y en cuanto dejas de resentir, es cuando comienzas a sanar. La Biblia dice esto: hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos. Otros, en cambio, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. No puedes estar feliz y amargado al mismo tiempo. No puedes estar feliz y resentido al mismo tiempo. Debes elegir: ¿quiero ser feliz en la vida o aferrarme al dolor? Tercera razón: porque voy a necesitar más perdón en el futuro. Por eso necesitas dejarlo ir. Dios no solo ha perdonado tu pasado, sino que vas a necesitar más perdón para tu futuro. Un hombre se acercó una vez con John Wesley y dijo: nunca podría perdonar a esa persona. Y John Wesley dijo: entonces espero que no peques. Porque cuando te rehusas a perdonar a otro, quemas el puente que debes cruzar para entrar al cielo. Jesús lo dijo así en Mateo 6. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre Celestial en el cielo no perdonará tus pecados. Dios no puedes esperar recibir lo que no estás dispuesto a dar. Debes dejarlo ir. Es una prisión. Y Jesús es la puerta de salida. Él es la puerta para escapar de la prisión del perfeccionismo y las apariencias, la complacencia, para salir de la prisión del resentimiento, de la amargura y de la ira. Ahora viene la tercera. Jesús es la puerta para salir libre de la prisión del temor. Jesús es la puerta para salir libre de la prisión del temor. Es como saldrás de ahí. Y puedes llamarlo ansiedad, puedes llamarlo preocupación, puedes llamarlo estrés, o puedes decir que estás ansioso, puedes llamarlo pánico, puedes llamarlo miedo, no me importa cómo lo llames, estrés, lo que sea. Te está carcomiendo. Y son las preocupaciones sobre el futuro y lo desconocido, y mientras más fuera de control está algo en tu vida, más tratas de controlarlo. En la primera Pascua, hace unos 2000 años, Jesús resucitó ese domingo, pero esa noche los discípulos, los seguidores de Jesucristo, estaban todos aterrados, estaban aún preocupados, seguían aún asustados porque no sabían lo que iba a pasar. Si ven sus notas, la Biblia dice esto en Juan 20:19, en la primera Pascua, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Evidentemente no tuvieron que abrir la puerta. La paz sea con ustedes, dijo. Quiero que vean un par de puntos aquí. Primero, el miedo nos lleva a dejar personas fuera de nuestras vidas. ¿Qué puertas están cerradas en tu vida? ¿En qué áreas de tu corazón no has dejado a nadie entrar porque te lastimaron y ahora tienes miedo? Y te has encerrado y dicho: eso nunca va a pasar, nunca va a cambiar, nunca va a haber diferencia, y has renunciado a la posibilidad de algo que pase ahí. Y cuando lo analizas, es miedo. Es miedo. Noten que dice: Jesús estaba de pie en medio de ellos. Jesús nunca deja que una puerta cerrada lo detenga de algo. Él solo se presenta aun cuando estás aterrado tanto. ¿Cómo te ayuda Jesús a librarte de tu miedo? Déjame darte 2 de estos 2 versos. Anota esto en tus notas. Son 2. Número 1. Jesús me ayuda a liberarme del temor al recordarme lo mucho que Dios me ama. Recuerdo lo mucho que Dios me ama. Mientras más te enfocas en el amor de Dios por ti, menos temor tendrás en la vida. La Biblia dice en 1 de Juan 4:18, Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando dejas que el amor de Dios entre en tu corazón, el miedo sale por la puerta trasera de tu vida. Si tienes temores en tu vida ahora, es porque el amor no está entrando por la puerta. Jesús es la puerta de libertad. La libertad de las apariencias, la libertad de la falta de perdón y la libertad del miedo. Recuerdo lo mucho que Dios me ama. Y el otro punto es recordar que Dios tiene un buen plan.
para mi vida. Recuerdo que Dios tiene un buen plan. No todo en la vida es bueno, pero Dios puede tomar lo malo y sacar bueno algo de ahí, porque Él te ama y Él me ama. Romanos 8:28. Ahora bien sabemos, esta es una gran promesa, que Dios dispone todas las cosas para el bien. No dice que todo es bueno, dice dispone todo para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Alguna vez has cruzado la puerta de Jesucristo? Puede que vengas a la iglesia toda tu vida, no hablo de iglesianismo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de si conoces a Jesucristo, de si has cruzado su puerta, aceptado su amor y aceptado su perdón y aceptado su salvación y todas las demás cosas que están ahí en esa frase, yo soy la puerta. Tú dices, he hecho demasiadas cosas durante mucho tiempo, es tan tarde, no lo es. Como Danny Duchesne lo comentó, mira el último verso en tus notas. Hechos 10:35, Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleva una vida recta. Si estás listo para obedecerlo, repita conmigo, la puerta está abierta, abierta. La puerta está abierta ahora. Quisiera el privilegio de guiarlos por esa puerta ahora. Vamos a orar. Voy a hacer una oración ahora y te invito a que la hagas conmigo. Querido Jesús, con lo poco que sé, solo di esto en tu mente, con lo poco que sé, quiero cruzar esa puerta. La puerta hacia la paz, hacia el perdón, la puerta hacia el poder, la puerta hacia el perdón de todo lo que he hecho mal, la puerta hacia el propósito en mi vida y hacia todo lo demás que has creado para mi vida. Con lo poco que sé, Jesucristo, te pido por favor que me liberes de la prisión De tratar de aparentar que soy algo que no soy. de la prisión del perfeccionismo, de la prisión de complacer a los demás, de la prisión de la falta de perdón, de la prisión del miedo. No quiero vivir más de esta forma. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Así que hoy estoy caminando directo hacia ti. Ni siquiera lo entiendo todo, pero con lo que sé, te pido que entres en mi vida y me aceptes en tu familia. Te lo pido humildemente, en tu nombre. Amén.